Vamos a pasar balance al clima internacional y no necesariamente en términos de vaguadas, sino todo lo contrario, porque hoy 7 de octubre se estará llevando a cabo el primer debate vicepresidencial en los Estados Unidos. A los fines, para los detalles, recibimos a Ángela Fernández y así entonces poder desentrañar el mensaje que esto implica, sobre todo en el contexto del voto tan importante hispano. Buen día, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. ¿Qué podemos tener como una lectura entre líneas sobre la movilización del voto hispano de cara a las elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre? ¿Cómo se han ido desenvolviendo estos asuntos? Bueno, le puedo decir hasta de punto de vista personal, donde nosotros hemos tenido equipos registrando a votantes, la mayoría, gran mayoría latinos. Muchos de ellos ya están registrados a votar y se ve que están muy animados para ir a votar. Hasta tal punto que ni quieren pedir el boleto de votar desde la casa. Las personas que están a punto de arriesgarse con lo del corona para poder ir y votar en persona, porque hay poca confianza en el sistema postal de los Estados Unidos, que ha tenido muchos problemas en este último año. Así que las personas están muy motivadas ir a votar directamente en los sitios de votar donde pueden votar personalmente. Aunque también es un tema de garantías y confianza, porque como es de público conocimiento, el FBI estuvo compartiendo información sobre boletas que habían sido ya selladas, favoreciendo a un determinado candidato, encontradas literalmente en cunetas. De manera que sí, hay temas capciosos también, se presentan en diferentes torneos electorales, pero lo más importante es que se puedan ofrecer las garantías de que se va a respetar la integridad de todo aquel que vote en las elecciones. Pero ¿cuál es el panorama que se plantea para esta noche? Kamala Harris y el vicepresidente Pence. ¿Cuál es, de alguna manera, la lectura que puede dar a lo que nos espera esta noche? Bueno, primero debemos de acordarnos que Kamala Harris es una fiscal. Ella tiene una experiencia muy fuerte en poder debatir. Y vimos también el tipo de debate que hizo cuando se hizo el proceso de este Corte Suprema nominación de Kavanaugh. Y ella realmente salió muy fuerte ahí haciendo las preguntas. Y es muy interesante porque también los dos representan dos Américas en un sentido. Kamala Harris representa el sueño americano de cuando familias inmigrantes vienen aquí a los Estados Unidos, su madre inmigrante de India, su padre inmigrante de Jamaica, y que la hija sobresale y llega a ser vicepresidente. Y el vicepresidente Pence representa la comunidad religiosa blanca de los Estados Unidos. Así que es muy interesante ver cómo ese dos puntos de vista se va a salir en la televisión esta noche. Y cómo se manejan los activos políticos, porque hay que recordar también con respecto a Kamala Harris, que hoy estará un cara a cara con Pence, que también el tema racial, del acoso sexual que ella ha abanderado por tanto tiempo, se ve en contradicción con respecto al candidato que hoy acompaña, que ha sido señalado precisamente por estos temas. Esperemos que haya también más claridad sobre esos asuntos, compañeros? Así es. Ángela, tengo una pregunta, tiene que ver con el COVID, tiene que ver con el presidente Donald Trump, tiene que ver con las elecciones. Se ha dicho, se ha rumorado que el positivo de Melania y Donald Trump, presidente norteamericano, al parecer muchos dicen que fue una falsa, que es un montaje, que 3 días, y que si es así, inclusive cuando él fue al último debate tenía COVID, que ha sido una irresponsabilidad llegar y quitarse la mascarilla a la Casa Blanca. Todo este tema del COVID, Donald Trump, ¿cómo impacta las próximas elecciones y cómo afecta positiva o negativamente la imagen del presidente con miras a las elecciones del 3 de noviembre? Primero, sabemos que en el debate, después del debate que él tuvo con Biden, Biden subió 14 puntos inmediatamente después, y esto es antes de que el público se enterara de que Trump tenga el corona.
Yo creo que es verdad que él tiene el coronavirus, especialmente porque cuando él decidió salir del hospital para pasear dentro de su carro presidencial para saludar al público, un doctor del centro sacó un Twitter que dijo que esto fue una responsabilidad grandísima porque el carro en que él andaba está cerrado de tal manera que nada químico puede entrar, lo cual significa que no había ventilación dentro y que el staff y la seguridad que él tenía con él estaba en muy gran riesgo de recibir el corona. Yo creo que hay mucha evidencia que demuestra que el presidente está positivo en el corona. Y esto también de todo depende. Si él sale de esto bien saludable de manera rápida, él lo va a utilizar como evidencia de que el coronavirus no es nada que uno se debe de preocupar. Pero si él se enferma, lo cual me parece muy peligroso porque tenemos muchos casos de personas, no tanto que se han muerto, pero también que los hospitales se llenan y no se puede, y es una cosa aterrorizante cómo se han llenado los hospitales con enfermos al principio de la pandemia. Pero si se enferma, vamos a tener una situación constitucional sin precedencia, porque al tener un candidato de presidente enfermo o que si se muera antes de las elecciones, una semana, 2 semanas, va a haber una decisión que se tiene que hacer que las personas todavía no saben, porque no ha pasado antes en la historia y la Constitución no tiene una dirección clara en qué pasaría si eso ocurre. Ángela, The Washington Post, no sé si leíste la historia, hacía una comparación interesante que incluía al presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, como el único presidente que dio positivo y al poco tiempo pues se curó y ganó el proceso electoral del 5 de julio último en República Dominicana con más de un 50%. Y The Washington Post hacía la extrapolación y lanzaba la interrogante: ¿podrá Donald Trump repetir la hazaña del presidente de la República Dominicana? ¿Tú crees que eso es posible? Cualquier cosa es posible. El virus es un virus que no es consistente y por eso es peligroso. El virus es uno donde uno puede tener el virus, no tiene ningún síntoma. Uno puede tener el virus y se muere en 5 días. Uno puede tener el virus y estar enfermo por 2 o 3 meses. O también nosotros conocemos también de personas que tienen el virus y después le da un problema muy grave, por ejemplo, en el sistema nervioso y después ya no pueden caminar. Esto es un virus que no es predictible y por eso es peligroso, además de las personas que se mueren. Tenemos ya a más de 200 personas que se han muerto en los Estados Unidos y es algo que se debe de hablar todos los días. Estamos ahora a 210,000 personas. Esto es una aberración. Ahora, que Trump pueda sobresalir de esto es muy posible. Que él puede ganar también es muy posible. Así que me parece una comparación interesante, pero lo que han dicho todos los científicos es que esto es un virus que no es predictible. Y por eso es peligroso. Y eso que usted plantea son detalles que nos van entrañando ciertamente el mensaje decodificado a nivel político y sobre todo esta noche que vamos a tener la oportunidad de presenciar este primer debate vicepresidencial entre Harris y Pence, por lo que me lleva a preguntarle, ¿qué considera usted que sucedió cuando Kamala Harris, que hoy se ve la cara con el vicepresidente Pence, fue una de las peores valoradas en la carrera interna demócrata hacia la candidatura presidencial? ¿A qué entiende usted que se debe este giro radical de un supuesto apoyo ahora? Bueno, la elección o la selección de un vicepresidente es algo muy conectado con qué es lo que el candidato de presidente quiere en su vicepresidente. Y ella reúne varios requisitos. Número uno, que ella sí ha corrido. Ella tiene una historia de postularse
en elecciones múltiples veces, empezando con el nivel local en California y después subiendo los rangos. Eso es algo muy importante. También las otras candidatas y candidatos que el candidato Biden estaba mirando para vicepresidente, algunos de ellos no tenían experiencia o un historial en postularse en elecciones. También ella, al ser abogada, al ser afroamericana, al ser también hindú, a también ser ella debate de manera feroz. Es una mujer que sabe cómo pelear. Y es muy importante tener en la etiqueta a alguien que sabe cómo pelear, sabe cómo hablar, sabe cómo detallar muchas ideas. Y eso es algo que me imagino que el candidato Biden y el equipo estaban mirando. Qué tipo de candidato para vicepresidente puede traer y amarrar ciertas cosas que se necesitan. De esas condiciones que usted señala. El correr para presidente, si uno no sale bien en la corrida de presidenta, no significa que no puede ser un buen candidato para vicepresidente. Lo pregunto en el contexto de que ella incluso tuvo que retirarse de esas aspiraciones a la candidatura presidencial por el rechazo a lo interno de su propio partido. Entonces, si dentro de las democracias internas no hay un marcador que favorezca una representación con su perfil, ¿cómo se produce este giro a modo democrático general? Como ya le mencioné, la selección de candidato para vicepresidente está hecho por el candidato para presidente. Esa es como ocurre la selección. De manera que no hay una representación de su propio partido. Recuerden que estamos conversando con Ángela Fernández. Está dando un vistazo sobre lo que nos depara tanto el debate vicepresidencial esta noche, el primero entre Harris y Pence, así como también un vistazo a la actualización del manejo del tema del COVID-19 en los Estados Unidos. Compañeros. Muchas gracias, Ángela, siempre muy atinada en esas respuestas e interrogantes que tenemos sobre el acontecer, el proceso político que se le viene pues a los Estados Unidos, donde residen cientos y cientos de miles de dominicanos y latinoamericanos allá. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias. Sí, siempre a tu orden. Gracias. Bien.